taxistas no querían entrar porque decían que ahí salía la Llorona, es neta, ¿eh? Está bien solo ahorita. Sí. Esa esquina que venimos llegando por acá es la casa de la Malinche. Cuando tú creas que ya está, para que la voltees. Y dicen que aquí en esa puerta que ven, que a veces se escucha una campana. ¿Qué hubo? Estamos en la Ciudad de México y este video se va a poner bien perro. Y aquí vamos a ir con una persona muy especial que se dedica también a todo esto de las redes, de los videos. Y nos va a llevar a sus lugares favoritos de comedera, para pasear. Entonces, sin más, vámonos a ello. Y pues aquí ya estamos con mi compa. ¿Qué pasó, Jan? Con mi compa Jan y nos va a dar un recorrido perrón. Nos vas a llevar a tus lugares favoritos, ¿sí o no? Ah, sí, es que aquí hay muchos callejones con muchas leyendas y pues sí, te puedes perder, es como un laberinto. Pero pues tú ya te la sabes, entonces yo te voy a seguir a ti, carnal. Así va que va. Pues vamos a dar ese tour. Vamos para acá. Vámonos. Ahora vamos primero a estación Callejón del Aguacate. Donde hay una historia ahí muy interesante. Sí, ahorita. media oscurona, pero... Vámonos pues. Y seguimos por acá en la caminata en Coyoacán. La neta es que está bien bonito, ¿va? Sí, como muchos callejones, es muy antiguo, ¿no? Y se nota, o sea, literal, la casa de Hernán Cortés está como a 500 metros, la casa de la Malinche también la vamos a visitar, también aprox a 500 metros, y pues sí tiene mucha historia, ¿no? Y el Callejón del Aguacate, Sí. que es el que vamos ahorita. Ahorita, a ver, es que se ve, es un pinche laberinto. Venimos llegando al Callejón del Aguacate. Oye, Jan, tú me estabas contando una historia. Sí, una vez me la contaron, que según la leyenda había un militar y que vio un morrito ahí jugando, pero no sé cómo el morrito le enojó al militar, entonces el militar le quitó la vida al morrito y lo cuelgó en un árbol, en su rabia. Y para pedir perdón, creo, ahí esa virgencita, es la leyenda que a mí me contaron. Ajá. Y dicen que aquí en esa puerta que ven, que a veces se escucha una campana. Como ven, pues no hay nadie. Está bien solo. Pues acá vemos el Callejón del Aguacate. Y el que está acá adentro es el árbol, Sí. la virgencita, que nos platicaba Jan. Tiene su velador y todo. ¿Ya has venido de noche? Sí. A las 3, Es una experiencia a las peculiar. 3 de la mañana. Una vez, güey, un compa estuvo acá, güey, decía, ay, güey, quiero meterme con mi GoPro y así, ¿no? Entonces él estaba aquí caminando, y yo le digo, hey, güey, no sé, voy a darme una vuelta rápido. Y bueno, me salí por allá y luego lo alcancé por allá. ¿Lo asustaste? Y puse como campanas, güey, porque la leyenda dice como que aquí a veces se escuchan como las campanas desde la nada, ¿no? Y no, se cagó. Se cagó machi. No, pues nomás imagínate, está todo solo. Chequen nada más. De que la leyenda sea realidad, no, hombre. Sí, ting. Carnal, platícame, yo sé que iniciaste en Guadalajara, todo este rollo de YouTube y has evolucionado un montón. ¿Ahorita en qué andas? Ahora pues ya YouTube ya no lo considero como mi trabajo principal, porque bueno, yo me hice la pregunta si yo lo quiero seguir haciendo eso toda mi vida, ¿no? Y yo Claro. sé que va a llegar un momento donde Sí. probablemente me vaya a convertir en papá, hasta chance como en abuelo, ¿sabes? Y dije que está muy padre YouTube y estoy muy agradecido por hacerlo, pero me busqué como mis otros proyectillos al lado, ¿no? Que pues como YouTube ahora es para mí, o redes, como ir al gym, ¿sabes? Está cool si subes algo. Exacto, pero no pasa nada si lo dejas como un mes, aunque no es recomendable, ¿eh? O sea, como YouTube o como creador, siempre necesitas estar sacando nuevas cosas, pues, siempre. Y ahorita estamos acá en un parque que se llama Parque Santa Catarina, que está muy padre, recomendado aquí por el Jan. La verdad es que se viene a gusto y realmente está muy tranquilo, no hay personas.
Cuéntame por qué este parque es de tus favoritos. Porque una vez olvidé mi celular y me lo regresaron, Eso está raro acá. Sí, güey, yo marqué y un señor, hola. Y sí me lo regresó, güey. No, es que buena onda, qué buena suerte tuviste, pero sí. Pues sí. ¿Cómo te sentiste? No, súper feliz, güey, porque yo estaba bien enojado. Y como parques como eso, hay como, güey, un chingo en Coyoacán, sobre todo cerca del centro, así como... Luego vamos a otro, que fue uno de los primeros. También hay una iglesia después al que vamos, que está como medio chueca, güey. Y dicen como construyeron esa iglesia por encima de un templo antes. Creo que y también se eso. encontraron restos humanos ahí. Y ahí, pues sí, es cerca donde Hernán Cortés también tenía su casa. Ok. ¿Cómo se llama ese? Esa aquí es Santa Catarina y al que vamos después es La Conchita. La Conchita. Y la neta tiene una vibra, sí, como bien extraña, güey, porque... Tu madre. Sí. Como el Callejón del Aguacate o más. No, es como, no está tan solo, pero sí como no sé, esos edificios muy antiguos, ¿no? Ah, ya, sí, que se siente la cargan historia mucho, machín. sí. Ah, pues vamos. Carnal, y llegaste a México y pues llegaste por otras cosas, ¿no? Yo sé que por la escuela, Sí. pero yo noto en ti, la neta, algo muy honesto, un amor por México, como pues aquí sigues, ¿no? Sí, no manches. ¿Qué fue lo que te atrapó? Como primero la calidez, ¿no? Como humana y de comida y del sol, güey, sobre todo también. El clima. Influye mucho, güey. Creo que por eso también los mexicanos son como Más cálidos. Sí, güey. Porque ¿La comida qué tal? Ah, no, pues a poca madre, güey. Es como... Lo único que extraño es mi pan alemán, pero todo lo demás es una chulada, güey. ¿De qué ciudad eres? Yo soy del bosque de Teutoburgo. Chance que si alguien vio la serie en Netflix Bárbaros, que habla de una batalla entre los romanos y mis antepasados, los germánicos, que fueron 2.000 germánicos contra creo que 10.000 o 15.000 romanos y les hicieron una emboscada en un bosque. Yo soy de ese bosque, el bosque de Teutoburgo, yo soy de Bielefeld. Ok. Me imagino que YouTube te ayudó mucho para conocer también muchas cosas, ¿va? Sí. De comedera, de... Está bien padre, la neta me siento bien privilegiado de poder haber vivido eso, ¿no? Porque lo cool fue como por ejemplo en Güero Güero TV, güey, como nuestra tirada era de, hey, güey, nos metemos así a barrios donde normalmente no encuentras a los extranjeros o a los turistas, ¿no? Se sacaban de onda, me imagino, ¿no? Simón, uno que otro, pero luego lo Barrio. padre es como mientras estábamos avanzando y así, ya la misma banda ya nos topaba, ¿no? Entonces nos daban siempre el tour especial de la zona, ¿no? Sí. Y he conocido cosas y los lugares así muy así maravillosos, güey. Es que es lo que yo me he dado cuenta de YouTube, pues que me gusta machín, que vas a los lugares de una manera distinta, pues, Sí. de que pruebas esto y el otro. Sí. Por ejemplo, hace poco que fui a Guadalajara, que tú me recomendaste ahí en San Juan de Dios con el Hermes, Sí. me dijo que fuiste y te vistieron de charro. ¿Sí te acuerdas? Sí. Porque digo, tal vez si no hubiera sido el video, no sé si lo hubieras hecho, pues. Sí. No manches. Probablemente no, muy probable. Cuidado. Y Probablemente dices que no, va, no sí, te hubieras disfrazado. Probablemente no, pero está cool también porque eso aprecio también mucho de los mexicanos, cuando llegas con la cámara, ¿no? Y realmente muestras un interés genuino, güey. Sí. Te abren la puerta, mira esto y esto y esto, y ya, o sea, ya estás vestido de charro. Y ya estamos acá en el mero centro de Coyoacán, la verdad es que está bien bonito. Y pues ahorita que entramos de la comedera, la verdad es que el día de hoy está tranquilón, muy a gusto. Vemos el mercado artesanal, que está bien perrón, en un video ya lo recorrimos por si lo quieres ir a ver. Venden un montón de cosas, tipo como un tianguis, tortas, Don Coyote, pozolito. Ahí en la esquina una cafetería. Acá venden los chapulines. 50 la medida, ya viene frito con aceite. ¿Gusta probar? Vamos a probar por acá el chapulín. ¿Tú nunca los probaste? ¿Ya? Sí. Me gusta. Sí. Está bien bueno. Gracias, ponerse bien mamey. Uy, le pusieron chile, ¿no? Ya estamos instalados en el mero centro de Coyoacán. Está bien suave, ¿va? Hoy nos tocó un día tranquilo.
porque los domingos no más. Sí, se pone interesante. No sé si escucha, sí, seguramente escuchan eso aquí en el video atrás. Son los pasantes. Y ahí está la gente pues viéndolos y también ahí apoyándolos. ¿Has ido al mercado de quesadillas alguna vez? ¿El mercado de quesadillas no quiere decir? Ah, di cuenta que no, ahí hombre, claro que sí, eso pero está ya, pasado de lanza. ya está cerrado. ¿Es de día? Sí, este día, chance que uno que otro todavía está abierto. Pues Ya, igual yo ahorita también vemos. conozco gente. Y al lado, vamos a ver, ahí está cool. Ahorita pues andamos caminando por ahí y te conoce mucha bandita de los restaurantes, ¿no? Ahí hiciste buenas amistades. Sí, a una cantina también ahorita vamos también, te quiero mostrar porque siempre se pone un ambiente así de 5 estrellas. ¿Cómo se llama? ¿La Coyoacana? Es la Coyoacana, sí. Y también las quesadillas esas que están en el mercado Sí. de quesadillas. Exacto, pero antes vamos ahora a otro lugar así como místico. Místico. Arre pues, vámonos. En esa esquina que venimos llegando por acá es la casa de la Malinche. Dañada por el sismo, por cierto, por eso creo que está esa madre. Como rodeada. No estuvo, hace unos 2 años. Yo creo que ha de ser del sismo del año pasado, que sí tembló tantito. Y bueno, sí, ya es muy antigua, como es de la Malinche. ¿Antes se podía entrar algo así o no? Nunca vi que se pudiera entrar a la casa de Cortés, que está por allá. Sí se puede entrar durante el día. Y de hecho ese parque atrás es el de la Conchita, que decía como con la iglesia que está como media, como parece como está medio chuequita. Vamos a conocerla. Y pues ya estamos acá en el Parque de la Conchita. Y esta es la iglesia que nos estaba contando Jan hace rato, la que me contaste que estaba... Está media como inclinada para un lado, parece, ¿no? Sí, nos fijamos en el fundamento un poco. Y abajo ahí hay otra. Es que... ¿O dicen? No dicen, no sé si está comprobado al 100%, pero sí leí que de esa teoría, de que abajo había un templo. Y también por acá cerca, eso sí está comprobado, se encontraron varios restos humanos ya de hace siglos. Yo diría que chance que comemos primero algo, igual después te quiero mostrar otra cosa y después vamos a un barrio donde yo vivía antes. Donde vamos a hacer ahí unas misiones. Sí, misiones. Muchos taxistas no querían entrar porque decían que ahí salía la Llorona, es neta, Son muchos callejones, es un laberinto. Es que Coyoacán está lleno de leyendas, ¿va? Sí. De leyendas. Como muy antiguo. Muy antiguo, entonces... sí. Se siente incluso la vibra. Sí. Pues sí. Vamos a ir continuando por acá. Yo creo que pues ya vamos a comer, ¿va? Va, cámara. Y ahorita venimos llegando al famoso mercado de quesadillas que está en Coyoacán. La neta es una chulada. Aquí ya tiene un compa que tiene acá las quesadillas y se ve que están pasadas de lanza. Mejor así entrando directamente a la derecha. Ahora se los vamos a presentar, el buen Toño. ¿De qué te las pides tú? Pues a ver de qué tienen. Si tienen huitlacoche me encanta mucho. Huitlacoche. Pero vemos, o sea, si tienen un chingo de cosas. Vamos pues. Ahorita ya es noche, algunos locales cerrados, pero venimos acá. Deliciosamente light, quesadillas fritas y asadas. Tienen de raja, chorizo, frijol con queso, requesón picadillo, un montón de opciones. Ahora miren nada más, aquí Arturo haciendo la chamba. ¿Cuándo la volteas? Cuando tú creas que ya está, para que la voltees y no se queme. Eso es el chiste. El color. No, ¿Esta? no, esta ya voltea. Pero, o sea, así. Así agárrala de este lado. Así. Ándale. Tiene machín su chiste. Ya, quémate. Mis respetos. No. Tiene que aprender ya, tiene que aprenderlo de aquí. ¿Cómo cree? Hasta que aprenda se va. Si no aprende, se queda. ¿Ya ves? Ahí está. ¿Ya viste? Ya me hubiera corrido, si estuviera haciendo una prueba de trabajo. No, simplemente hermano se te paga. No se te paga. Así. Mira, está como que siento que ya. Todavía no, esta no. Pero se agarra así. Agarra.
Pegadito, así. Por acá, así, mira. Más o menos. Está hirviendo el aceite. Pero la volteé más o menos, me falló. Ya le salió. Ya lloró, ya se está quemando. Ya se está quemando, dice. ¿Me van a dar chamba o no? Pues yo creo que sí, ¿no? Hay que tenerle paciencia. Le hace falta todavía. Pero mucha paciencia. Es que me acerqué y se me cayó un Sí, poquito es aceite. eso, por eso hay que saber casi más lejos para que la cámara volver a contar la situación. Mira, agarra. Mira. A ver, mira. Quedito. No salta. Si tiene sushi. Así, mira, quedito. Bueno, aquí una quesadilla con huitlacoche y requesón, y aquí nos hicieron la especialidad de la casa, por lo que tengo entendido, que es una gordita con chicharrón, huevo y requesón y verdura. No, esa es para compartir, obviamente. Sí. Por acá yo me pedí una de pollo con queso y una de papa. Rico. Pasamos con Toño y Josefina. Cuéntanos acá de su local y cuánto tiempo llevan en el mercado. Mira, aquí tenemos 48 años desde que se hizo el mercado. Estamos aquí. Vemos nada más como 2 o 3 personas que todavía sobrevivimos aquí. Ya metimos guaraches, tacos, tlacoyo, gorditas y quesadillas, siempre le hemos vendido. Y aparte ahorita ya nos dimos cuenta que el menú ya lo tiene bilingüe, vaya, también en inglés. Es que, mira, afortunadamente vienen muchas personas extranjeras, vienen muchos. Pero Y uno no sabe, entonces le pedimos a mi hijo que nos pusiera la lista, mira. Y ya con señas, o sea, él nos dice de esta quiero, ya de esto, el local 9, las quecas light, las famosas quecas light. las originales light. Es el coyote, mira, es el logotipo el coyote. Diario estamos desde las 11 a 11 de la noche. El sábado y domingo llegamos a las 10. Ok. Y lo que gustes, lo que se te antoje y lo que no se te antoje también te lo traemos. Incluso lo van a poner a cocinar si se descuidan. No, es que así. Yo tengo también que aprender a Clases hacer de cocina gratis. Oye, aparte una plática muy amena acá con el Toño, la neta. Pues, tenemos que, mira, de una forma tenemos que jalar a la gente. Sí. Ser un poco agradable con la gente, no. Como le digo luego a la gente, ustedes vienen de malas y luego vienen de su casa de malas. Y si yo los atiendo mal, pues como que no van. Yo trato de hacer la plática amena, que se rían, cualquier cosita, comunicarse con la. Cuando vengan a México, no se olviden de visitarnos, ¿eh? Aquí estamos en Coyoacán. En Colonia del Carmen, Coyoacán, atrás de la iglesia de San Juan Bautista, en el número 10, local 9, con las famosas like, las de Coyote. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal. Sin más, continúa. Pues ya salimos de comer, ¿qué tal? Ah, riquísimo. Está más bueno, Sí, le dan un sazón bien rico y sí, todo lo guisan ellos, sí, las salsas están buenísimas. Y aparte las personas bien finas, ¿verdad? Sí. El Toño y su esposa. Siempre muy buenas Josefina. pláticas con el Toño, y el Toño es bien chistoso, siempre saca muy buenas pláticas. Pues bueno, aquí está luego, entrando al mercado de Coyoacán. Se meten luego y está el local, las quecas light. Qué casla es. Podemos seguir acá al recorrido. ¿Qué chance vamos a entrar aquí? Estamos pensando, si entrar a... No, es que es un riesgo, porque el capitán de los meseros es como mi amigo y siempre nos echa, eso nos invita a unos tequilas y así, pero es que ando antialcohólico, ahorita no ando tomando hasta como Navidad, entonces a ver si acepta que no no tomes. quiero. Pues yo diría que nos demos una vuelta y a ver qué pasa. Ahora andamos un poco más al sur de Coyoacán y también son zonas muy antiguas. Seguimos caminando por esas callecitas de Coyoacán. La neta es que está bien bonito, está bien solo ahorita.
Estoy confiando en Jan. Sí. Ah, ahora te voy a cámara. Te voy a robar la cámara. Pero sí, la neta. Carnal, y en YouTube he visto que has ido evolucionando bastante, incluso pues abriste también tu curso. Platícanos un poco acerca de eso, que a mí se me hace bien padre, porque pues con la experiencia que Jan tiene y también la mentalidad muy alemana, ahí le das un toque chilo. Sí, muchas gracias. Sí, como he estado experimentando mucho, sobre todo desde la pandemia, me como propuse de experimentar un chingo de cosas. Hice videos con mi perro, hice videos de comida, hice videos de viaje, hice videos tipo documental, ¿no? Y de ahí saqué como varias síntesis de qué hay que hacer si quieres como despegar videos o no. Pero para eso sí tuve que experimentar un chingo, porque normalmente, o sea, como una receta, así que normalmente funciona es experimenta, o sea, ten en mente a quién te diriges y experimenta un poco hasta que te pega algo, y esto lo intentas repetir una y otra vez, porque normalmente los canales súper exitosos, y eso también lo aplica para TikTok, Instagram, normalmente solo hacen una sola cosa, o sea, es decir, un solo formato, ¿no? Por ejemplo, solo hablan de, no sé, de viajes o de comida o de perros, o, ¿sabes? Sí. Y así creas como una audiencia como leal. Pero bueno, eso ya sabía, porque eso ya habíamos aplicado como en el canal anterior que había hecho, Güero TV, como que llegó a 1,000,000 y feria, y que quería experimentar mucho más, ¿no? Y también empecé a meterme en YouTube, en Facebook, y también estuvo muy interesante como ver cómo es la diferencia entre las dos plataformas, qué tienes que hacer para viralizar videos en cada plataforma. Y sí, básicamente es eso, o sea, es como, y de ahí desarrollé un esquema, se podría decir, Sí. o una metodología que ya les di a mis alumnos. Me gusta mucho porque lo han aplicado cada uno de su manera, y algunos en TikTok, otros en Instagram, otros en YouTube, pero sí, ya creo que en la comunidad de todos los alumnos ya llegamos a más de 500 millones de vistas, incluido TikTok, sí, así, pero sí es algo, ¿no? Sí funciona. No, sí, la neta, bien rifado. Tienes incluso, me gusta mucho cómo lo tienes todo estructurado. ¿Cuánto dura este curso? Ya lo digerí mucho más, güey, la neta. Lo haces más compacto. Sí, porque antes yo me pasaba mucho de como sobreexplicaba algunas cosas, y ahora hasta lo reduje. La última vez saqué como, más bien como reto, y lo hicimos en 2 semanas. O sea, 10 clases máximo, y ya con eso. Pronto voy a sacar, ese curso va a estar gratis. Pronto voy a sacar un curso gratis donde lo voy a intentar digerir a 5 clases. Órale, no, pues bien compacto para la gente pues que tenga menos chance de tiempo. ¿Y dónde pueden contactarte para que les interese la raza que quiera crecer en redes sociales? O en mis redes, Jan el Güero. Ahora, para que lo busquen, ya saben, con el Jan. Gracias, carnal. Piedra volcánica. Y así sigue y sigue. O sea, aquí ya ni entran coches. Lo interesante es que así, barrios así en Coyoacán existen un montón. Pero pues la mayoría de la gente no sabe, porque se quedan como en la plaza principal. Pero es muy característico esos callejoncitos, ¿no? Porque bueno, aquí chance con una moto si entras. Pero sí, y aquí en este barrio específicamente hay como, no sé, 7 de estos callejones. Fácil. Es que aquí viví. ¿Te ubicas al Bongo, se llama? Pues seguimos por acá explorando los callejones en Coyoacán. La verdad es que muy interesante. Viví también en eso. Nos está dando ya un recorrido de lugares donde vive en Coyoacán. Es que me llevo incluso muy bien con el casero, Fito, pero creo que ya están dormiditos. Acá fue el barrio del Jan hace poco. Sí.
Y así hay muchos. Incluso yo no conozco todos los rincones aquí. Y es muy poco espacio, pero fácil viven, creo que 1500 personas acá. Sí, es que está como juntito todo. Sí. Pues ese fue el recorrido con el buen Jan el Güero, que nos llevó acá a sus lugares pues, preferidos de Coyoacán. Es un barrio que te gusta un montón, ¿va? Sí, la neta que sí, es bien bonito, es como se conserva mucho esa antigüedad, ¿no? En las calles. Sí, y hoy- te puedes perder, güey, es un laberinto. Ahorita el último que me llevaste estuvo interesante. Y pues bueno, también... Las quesadillas también en el mercado de Coyoacán. Y pues bien rifado, muchas gracias, Jan. No, hombre, cuando quieras, carnal. Bien Muchas- chida tu chamba, la neta. Gracias. Ya saben que pues tiene su curso que está perrón, la neta, súper rifado. Y pues bueno, todas tus redes sociales. Jan el Güero, así me encuentran. Jan el Güero, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Me haces un paro. Simón, Activa esa campanita de notificaciones, pero así, machín. activa la pinche campanita. Pero pégale acá, machín también. Pégale, machín, acá en el aire. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.